el diafragma. Son los principales músculos inspiratorios. Y como accesorios tenemos al esternocleidomastoideo y a los escalenos. Entonces habíamos quedado que estos son los principales músculos inspiratorios. Y luego les hablaba de los músculos expiratorios. Y en los músculos expiratorios les decían que los principales son los intercostales internos y luego los músculos que conforman la pared del abdomen. Entre ellos tenemos el recto abdominal y los oblicuos, el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso, que son músculos que tenemos en la pared lateral y anterior del abdomen. ¿Okay? Entonces estos músculos son los músculos expiratorios. Bueno, cuando nosotros vemos el aparato respiratorio, pues ya hemos visto parte de él cuando veíamos el diafragma. Y luego del diafragma a continuación tenemos la tráquea y después de la tráquea tenemos los bronquios y después de los bronquios vienen los pulmones. Ustedes pueden ver en esta figura cómo los pulmones están envueltos por unas hojas que se llaman las hojas pleurales. Y como ustedes saben, hay dos hojas pleurales, por eso se llaman las cavidades pleurales. Una hoja es la cavidad dentro de las pleuras, una hoja es la pleura parietal y otra es la pleura visceral. ¿Okay? Pero ¿qué función tienen las pleuras? Miren ustedes qué importantes son las pleuras. Yo les decía que tenemos dos hojas, una pleura parietal que está en relación con las costillas, digamos pegada a las costillas, la pleura parietal. Y por adentro está la pleura visceral, que está bien pegadita al pulmón. Entonces entre las dos pleuras hay un espacio muy importante que se llama el espacio pleural. Yo lo estoy exagerando para que ustedes me entiendan. Pero hay un espacio importante que se llama el espacio pleural y ahí vamos a tener un líquido que se llama el líquido pleural. ¿Ya? Entonces tenemos una pleura parietal, una pleura visceral. ¿Cuál es la función de las pleuras? ¿Por qué las pleuras están allá envolviendo a los pulmones? Ustedes saben que dentro de la pleura están los pulmones y la característica que tienen los pulmones, ¿cuál es? Insuflar, desinsuflar. ¿No es así? Cuando nosotros respiramos, los pulmones están insuflando, desinsuflando, insuflando, desinsuflando, insuflando, desinsuflando. Y esa es la característica principal de los pulmones. ¿Por qué los pulmones pueden hacer eso? ¿Por qué los pulmones pueden expandirse y volver a la normalidad? ¿Por qué pueden insuflar y desinsuflar? ¿Por qué pueden hacerlo? Porque la cavidad pleural tiene una presión parcial de oxígeno negativa en función de la presión parcial de oxígeno del medio ambiente, ¿ok? Que es positivo. Entiendan bien esto, la presión parcial de oxígeno intrapleural es negativa, ¿ok? Es más o menos la misma presión que tenemos en el espacio. La presión parcial de oxígeno en el espacio es negativa. Por eso es que cuando vemos a los astronautas subir al espacio, los podemos ver flotando a los astronautas en el espacio, no hay otro. Entonces, miren ustedes, esta presión parcial de oxígeno negativa hace que los pulmones entonces puedan expandirse. Por eso es que los pulmones, cuando insuflamos, se insuflan.
Cuando inspiramos, se insufla. Y cuando expiramos, se desinsufla. ¿No es así? Entonces los pulmones, miren, están todo el tiempo haciendo eso, ¿no? Tenemos una frecuencia respiratoria de 12 a 20 respiraciones por minuto aproximadamente. Y durante todo ese tiempo, el pulmón se insufla y se desinsufla. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso el pulmón? Porque la presión parcial negativa, porque la presión parcial de oxígeno es negativa dentro de la cavidad pleural. Y eso es lo que hace que el pulmón pueda insuflarse y desinsuflarse. ¿Ok? ¿Se imaginan si hubiera una herida? ¿Se imaginan si hubiera una herida allá en la pleura? ¿Qué es lo que pasa cuando hay una herida en la pleura? Sí, inmediatamente va a entrar aire. Inmediatamente va a entrar aire. ¿Sí? ¿Qué podría causar una herida en la pleura? Un trauma, una bala, un cuchillo, cualquier accidente, cualquier trauma. Imagínense el trauma que quiera con ruptura de pleura. Entonces miren lo que hace el oxígeno del medio ambiente. El oxígeno del medio ambiente. ¿Qué hace? Entra a la pleura y la presión parcial de oxígeno se hace positiva. ¿Y qué pasa con ese pulmón? ¿Qué pasa con ese pulmón? ¿Qué creen que pasa con ese pulmón? Si antes el pulmón, gracias a la presión negativa que tiene la pleura, podía insuflarse y desinsuflarse, ¿qué pasa si entra aire adentro de la cavidad pleural y se hace positivo? ¿Qué va a pasar con el pulmón? Ya no va a poder insuflar. Y entonces, ¿qué pasa con el pulmón? Se colapsa. Se colapsa. Ese es un cuadro grave en la emergencia que ustedes, cuando sean médicos, van a atender con mucha frecuencia. Porque es muy frecuente que venga la gente con su problema de perforación de pleura o pulmón. Y entonces, ¿qué hacemos los médicos cuando tenemos este asunto? Cuando tenemos un problema así, sacamos la radiografía, el paciente no está respirando bien, tiene un pulmón colapsado, el mediastino se va para el lado sano está siendo apretado, ese paciente está sufriendo de respirar. Lo que nosotros los médicos hacemos es colocar un tubo casi inmediatamente, y ese tubo sacarlo a un frasco que contiene agua. Sumergir el tubo dentro de un frasco que tiene agua. ¿Ok? Este frasco tiene agua. Se llama drenaje en sello de agua. Y aquí este orificio lo tapamos bien con esparadrapos. ¿Qué es lo que queremos hacer cuando metemos un tubo dentro de la cavidad pleural y lo evacuamos hacia un frasco lleno de agua? Lo que queremos es recuperar otra vez la presión parcial de oxígeno negativa. Si recuperamos la presión parcial negativa, ese pulmón que estaba así colapsado, otra vez va a empezar a insuflarse. ¿Me entienden? Entonces, fíjense ustedes qué importante es la cavidad pleural. Qué importante. No solo es el hecho de que hay dos láminas que están recubriendo al pulmón. No solo es el hecho de que hay una lámina parietal, una lámina visceral, y entre medio de las dos hay un líquido pleural. No solo es el hecho. El hecho más importante es que la presión parcial de oxígeno dentro de la pleura es negativa. Y ese hecho da opción a que el pulmón pueda insuflar, desinsuflar, insuflar, desinsuflar, insuflar, desinsuflar. ¿Ok? Si la pleura pierde su continuidad,
pues entra aire del medio ambiente, esto se hace positivo, el pulmón se colapsa y ahí estamos jodidos, nuestro paciente está grave, ¿sí? Tenemos que ponerle un tubo en sello de agua. ¿Dónde hacemos la punción? Porque tenemos que puncionar. ¿Dónde hacemos la punción? ¿En el borde superior de la costilla o en el borde inferior de la costilla? Cuando vamos a puncionar y vamos a meter el tubo, ¿dónde puncionamos? ¿En el borde superior o en el borde inferior de la costilla? ¿En el qué? Inferior. Mierda. Les he dicho que en el borde inferior hay un canal intercostal, hay una arteria, hay una vena y hay un nervio intercostal. ¿Por qué vas a poner en el borde inferior? Vas a producir una hemorragia más. Tienes que colocar en el borde superior siempre, porque en el borde inferior hay un canal intercostal y ahí hay una arteria, una vena y un nervio. ¿Me entienden? Bien, una vez más y me voy a tirar de aquí con el colodo ahí abajo. Y cuando llegue abajo les voy a decir, chusmas, los odio. Entonces, esta es la importancia de la pleura. ¿Ok? Esa es la importancia de la pleura. Ahora bien, ustedes vean en esta figura, cómo la pleura abarca un poco más de los pulmones. Miren ustedes la pleura hasta dónde está llegando, ¿no? Casi hasta la costilla más inferior. Miren, esta es la costilla 7, 8, 9 y la pleura pues está llegando casi hasta esa costilla. Pero miren el pulmón hasta dónde llega, hasta la sexta, el borde inferior, hasta la sexta. O sea que hay un espacio que deja la pleura muy claramente establecido. Hay un espacio entre la pleura y el pulmón, lo notan, ¿no? Ese espacio se llama el receso costodiafragmático. Receso costodiafragmático. ¿Ok? Es un espacio que queda entre la pleura y el pulmón. Y es muy importante porque cuando hay un derrame pleural de algo o hay un derrame pulmonar de algo, imagínense, ha habido una perforación del pulmón o ha habido un derrame de líquido pleural. Este receso se va a llenar de líquido por gravedad. En la radiografía lo vamos a ver ocupado. Entonces no se olviden que aquí hay un espacio importante que deja la pleura en relación al pulmón, que se llama el receso costodiafragmático. Y aquí en el medio hay un pequeño receso entre la pleura y el pulmón que se llama el receso costomediastínico. Si les preguntan cuál es el receso costodiafragmático o cuál es el receso costomediastínico, ya saben ustedes. ¿Ok? Bien, ahí ustedes pueden ver el pulmón y la pleura por detrás. Ustedes vean por detrás que el pulmón llega más o menos hasta la vértebra décima, ¿sí? Hasta la vértebra décima, hasta la costilla décima más o menos, pero la pleura se extiende un poco más, unas 2 costillas más abajo. Este receso que ustedes están viendo se llama el receso costodiafragmático. ¿Ok? El mismo que les mostraba en la cara anterior. Este receso costodiafragmático, de la misma manera lo vemos aquí en la parte posterior. ¿Ok? Entonces, de esta manera vamos a ver los pulmones. Bueno, como ustedes pueden apreciar, el pulmón tiene una gran cara que está en relación con las costillas. Ahí ustedes pueden ver toda la cara que está en relación con las costillas.
¿Cómo se llama esa cara que está en relación con las costillas? Por adelante, por los lados y por atrás. ¿Qué se llama esa cara? La cara costal. Sí, la cara costal. ¿Cómo se llamará la cara que está mirando al centro, al medio? ¿Qué se llamará la cara del pulmón que mira al medio? ¿Cara qué? Cara mediastínica, correcto. La cara que mira al medio se llama cara mediastínica. La cara que mira a las costillas, que es la más amplia, porque ustedes saben que hay una cara costal muy amplia por adelante, por los lados y por atrás. La cara que mira a las costillas se llamará cara costal. La cara que mira al medio, al corazón, se llamará cara mediastínica. Y la cara que está abajo, ¿qué se llamará? La que está descansando sobre el diafragma, ¿qué se llamará? Cara diafragmática o base del pulmón. La cara diafragmática o base del pulmón. Y miren el vértice del pulmón está aproximadamente unos 2 traveses de dedo por encima del borde superior de la clavícula. ¿Sí? Miren, unos 2 traveses de dedo. Más o menos eso. ¿Cuántos centímetros? 4 centímetros por encima de la clavícula. Ustedes pueden ver el vértice del pulmón. La base está sobre el diafragma. Hay una cara costal grandota, amplia, y hay una cara mediastínica que tiene el pulmón. Doctor, dime. ¿será lo podemos encender el aire? Sí, si alguien es capaz de hacerlo. ¿Quién es el capaz? Porque yo no tengo. Ya saben ustedes que si retiramos las pleuras, nos vamos a encontrar con el pulmón. Y el pulmón derecho tiene 2 fisuras, ¿no? Como ustedes están viendo claramente en la figura, tiene una fisura horizontal y tiene una fisura oblicua. El pulmón derecho entonces tiene 3 lóbulos, un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior, porque tiene una fisura horizontal y una fisura oblicua. Y el pulmón izquierdo tiene una sola fisura oblicua y tiene 2 lóbulos, un lóbulo superior y un lóbulo inferior. Y ya saben las paredes, una pared costal, una pared mediastínica, una pared diafragmática o base, y el vértice que está unos 2 traveses de dedo por encima del borde superior de la clavícula. ¿Listo? Voy a parar. Antes de seguir con el pulmón, quiero hablarles de la tráquea. Vean ustedes la tráquea. Después seguimos con el pulmón. Ustedes conocen la laringe, ¿se acuerdan de la laringe, no es cierto? De los cartílagos de la laringe, el cartílago tiroides, el cartílago cricoides, el de la epiglotis, los cartílagos aritenoides, los cartílagos corniculados, etc. Este es el cartílago cricoides, este es el cartílago tiroides, este es la membrana o ligamento cricotiroideo, y a continuación del cartílago cricoides viene la tráquea. ¿Sí? La tráquea es un órgano muy importante que está constituido por anillos traqueales. ¿Ok? Miren ustedes los anillos traqueales que constituyen la tráquea. Aproximadamente creo que hay entre 16 y 20 anillos traqueales. ¿Ok? Y miren ustedes el anillo traqueal. El anillo traqueal es un cartílago. Es un cartílago abierto, obviamente, es cartílago, ¿no? Y miren ustedes cómo el cartílago, que tiene la forma de un anillo, no completo, tiene las 3/4 partes
formando parte de la tráquea. En la parte posterior, este cartílago, este anillo traqueal, se va a continuar con el músculo traqueal en la parte posterior. ¿Ok? Entonces el anillo traqueal, o si quieren cartílago traqueal, constituye las 3/4 partes de la tráquea. Y por atrás está continuado con el músculo traqueal. Vean ustedes, aquí han hecho un corte y pueden ver las envolturas de la tráquea. Miren ustedes, la envoltura más externa es un tejido conectivo que se llama la lámina serosa, si ustedes quieren, de la tráquea, ¿sí? La envoltura de tejido conectivo, la lámina serosa. Debajo de esta lámina, de esta envoltura de tejido conectivo, tenemos el anillo traqueal, que es cartilaginoso, que más o menos abarca las 3/4 partes de la tráquea, y por atrás se continúa con el músculo traqueal. Después de eso tenemos la submucosa y la mucosa traqueal, donde vamos a encontrar pues una mucosa que, como ustedes están viendo en la figura, con muchos pliegues, ¿no? Muchos pliegues longitudinales. ¿Por qué se caracteriza la submucosa y la mucosa de la tráquea? Porque van a secretar, ¿qué cosa? ¿Qué van a secretar? Las glándulas mucosas que hay en la submucosa y en la mucosa. ¿Qué van a secretar? Moco, no hay más, moco. Es más, cuando uno tiene laringotraqueobronquitis, estamos con tos y esputando mucho moco, ¿no es así? Mucho moco. Entonces, miren ustedes cómo está conformándose la tráquea, ¿ok? La tráquea es un órgano tubular cilíndrico que está continuando a la laringe, formado por anillos traqueales. Estos anillos son cartilaginosos en las 2/3 partes, y por atrás se continúa con el músculo traqueal. ¿Ok? Miren ustedes la vecindad que la tráquea tiene por detrás, porque les cuento que esto que ustedes están viendo acá es el músculo esofágico. O sea, la tráquea está bien delante del esófago, o si quieren, el esófago está a continuación de la tráquea, están bien pegaditos, ¿ya? Entonces, esta es la tráquea. Miren, creo que tengo un dibujo para mostrarles. No sé, aquí no. Ya les mostraré. Entonces, bien, fíjense, músculo traqueal y a continuación músculo esofágico, para que se den cuenta que el esófago queda inmediatamente detrás de la tráquea, para que no tengan. Después de la tráquea, ¿qué viene? Después de la tráquea vienen los bronquios principales. Ustedes pueden ver un bronquio principal derecho, un bronquio principal izquierdo. Miren ustedes. Este es el bronquio principal derecho, este es el bronquio principal izquierdo. ¿Ok? Bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo. ¿Cuál es más chato? ¿Cuál es más corto? Derecho. Obviamente que el derecho, ¿no es cierto? Este es el izquierdo. ¿Cuál es más corto? El derecho. ¿Cuál es más ancho? El derecho. Y el derecho está más verticalizado. ¿Ok? El izquierdo está más horizontalizado. Son las 3 diferencias de los bronquios principales. Las 3 diferencias de los bronquios principales. El derecho es más corto, es más ancho y es más vertical. El izquierdo es más largo, es más angosto y es más horizontalizado. Si fuéramos bacterias, ¿a qué pulmón nos iríamos más fácil?
derecho. Claro, por eso es que las neumonías generalmente empiezan en el pulmón derecho. Porque los bichos se entran primero, las bacterias entran primero al pulmón derecho. Luego tenemos, después del bronquio principal derecho e izquierdo, tenemos los bronquios secundarios. En el pulmón derecho tenemos un bronquio secundario superior, un bronquio secundario medio y un bronquio secundario inferior. ¿Ok? Porque ¿cuántos lóbulos tenemos en el pulmón derecho? 3. Por eso es que tenemos un bronquio secundario superior, un bronquio secundario medio, un bronquio secundario inferior. ¿Ok? Y después de los bronquios secundarios tenemos bronquios terciarios. Bueno, y miren cómo se ramifican los bronquios terciarios. Ahora sí. Miren cómo se ramifican los bronquios terciarios. Este era el bronquio primario, principal, bronquio secundario superior, bronquio secundario medio, bronquio secundario inferior. En el pulmón derecho, bronquio primario superior, bronquio secundario superior, bronquio secundario inferior. Porque en el pulmón izquierdo, ¿cuántos lóbulos tenemos? Solo 2. ¿Ya? Los bronquios secundarios, para el lóbulo superior van a dar 3 bronquios terciarios. El apical, el superior y el inferior. No, el apical, el anterior y el posterior. Perdón. El apical, el anterior y el posterior. Para el lóbulo medio va a dar el lateral y el medial. Son 2. Y para el inferior va a dar un apical, que es este, y 4 basales. Basal anterior, basal posterior, basal lateral, basal medial. Basal lateral, basal medial, basal anterior, basal posterior. Sí, y el apical. Es decir, que el lóbulo superior derecho tiene 3 segmentos. ¿Cuáles eran? El apical, el anterior y el posterior. Es decir, que el lóbulo medio del pulmón derecho tiene 2 segmentos. ¿Cuáles eran? El lateral y el medial. Es decir, que el lóbulo inferior del pulmón izquierdo tiene 5 segmentos. El apical y 4 basales. Basal anterior, basal posterior, basal lateral, basal medial. Simple, muy simple. ¿Sí? ¿Se entendió, no? Este es un cuadro que les está mostrando lo que les venía diciendo. El lóbulo superior tiene 3 segmentos en el pulmón derecho. ¿Cuáles eran? El apical, el anterior y el posterior. El lóbulo medio tiene 2 segmentos, el lateral y el medial. Y el lóbulo inferior tiene un segmento superior, o apical, y 4 basales. ¿Ok? Segmento basal medial, lateral, anterior y posterior. ¿Se entiende? Ya, eso de memoria tienen que saber. Y el lóbulo izquierdo y el pulmón izquierdo, miren ustedes,
el segmento ápico posterior, pero les voy a mostrar. El segmento ápico posterior, ¿ok? El segmento anterior, ápico posterior y anterior, ¿ok? Uno de estos, este es el ápico posterior y este es el anterior. Ápico posterior y anterior, ¿ok? No, al revés. Este es el ápico posterior y este es el anterior. Y este segmento se llama lingular superior, lingular inferior. ¿Ya? El lóbulo superior del pulmón izquierdo tiene estos segmentos. ¿Ok? ¿Cuáles eran? El ápico ¿qué? Ápico posterior y anterior. Y el lingular superior es lingular inferior. ¿Ok? Y entonces ahí ustedes pueden ver el cuadrito. El lóbulo superior del pulmón izquierdo tiene el segmento ápico posterior y el segmento anterior. Y los lingulares superior y lingular inferior. Y el segmento inferior, el lóbulo inferior, tiene un segmento apical, un segmento basal medial, un segmento basal anterior, un segmento basal lateral y un segmento basal posterior. ¿Ok? Es decir que ahí está. Segmento apical y 4 segmentos basales. ¿Ok? 4 segmentos basales más o menos igual que este. Aquí le faltó una figurita. Es que algunos libros dicen que solamente hay 3 y otros libros dicen que hay 4 basales. ¿Ok? Pero para no confundirnos vamos a decir que hay 4 basales igual que en el pulmón derecho. ¿Ok? Y le sacan una fotito a esto. ¿No? Le sacan una fotito a esto. Para que no se olviden. Miren, el lóbulo inferior del pulmón izquierdo tiene un segmento superior igual que este, tiene un segmento basal medial igual que el otro, tiene un segmento basal anterior igual que el otro, tiene un segmento basal lateral igual que el otro y tiene un segmento basal posterior igual que el otro. ¿Ok? Entonces, bien, miren ustedes cómo los bronquios se han dividido en bronquios principales, en bronquios secundarios y en bronquios terciarios. Y los bronquios terciarios, cada uno de ellos tiene una división. ¿Ok? Bronquio terciario, apical, anterior, posterior, lateral, medial. Y en el inferior, el apical y los 4 basales. Anterior, posterior, lateral y medial. ¿Este qué se llamaba? Antero, no. ¿Este qué se llamaba? Supero posterior. Ápico posterior. Y este anterior. Lingular superior, lingular inferior. Y los 5 basales, el apical y los otros 4 basales. ¿Ok? Y de esta manera están conformados los bronquios primario, secundario y terciario en el pulmón. Pero les cuento que ahí no acaba todo, porque es después de los bronquios vienen los bronquiolos. Ahí en esta figura ustedes pueden ver bronquiolos de primer orden, bronquiolos de segundo orden, bronquiolos de tercer orden. Bronquiolos de primer orden, bronquiolos de segundo orden y bronquioles de tercer orden. ¿Ok? O sea, miren cómo será. ¿Qué grosor tendrá
Dicen que el bronquio principal, los bronquios principales tienen este grosor más o menos, ¿ok? Del dedo pequeño. Estos bronquiolos de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, deben ser más o menos de este diámetro, o un poquito más delgado, más o menos. Miren qué delgaditos que deben ser estos, ¿no? ¿Se imaginan cuando un paciente tiene una crisis asmática? Porque después vienen los alveolos. Si un paciente tiene una crisis asmática y su bronquiolo terminal, esta cagadita que ven acá, se ha llenado de moco y encima se ha constreñido el bronquio, ¿qué va a hacer ese niño para respirar? Tiene mucha dificultad, ¿no es cierto? ¿Se imaginan una crisis asmática? No puede respirar el niño. ¿Por qué? Porque sus bronquiolos terminales se le han cerrado. Como miércoles tiene que meter aire ahí. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí están viendo bronquiolos de primer orden, de segundo, de tercer orden y alveolos. ¿Y qué particularidad tienen los alveolos? Los alveolos son sacos, miren ustedes qué interesante, que están rodeados de capilares. Miren ustedes los capilares. Unos capilares están llegando a los alveolos con CO2. Estos son los capilares venosos. Cuando llegan al alveolo, porque están bien al ladito, cuando llegan al alveolo, el capilar venoso, ¿qué hace? Deja el CO2. ¿Y qué va a tomar del alveolo? El oxígeno. Y toma el oxígeno. Entonces, miren, el capilar venoso se ha transformado en capilar arterial. ¿Ok? A eso se llama shunt arteriovenoso. ¿No? Se llama shunt, un shunt veno-arterial, veno-arterial. Miren ustedes cómo el capilar venoso deja el dióxido de carbono y toma el oxígeno. Se produce un shunt, un cortocircuito. ¿Qué se llama este fenómeno? ¿Qué se llama este fenómeno que se produce en los pulmones cuando hay intercambio de gases? Eso, así se produce la hematosis. ¿Entienden? Así se produce la hematosis. ¿Saben por qué se murieron en el SIDA? No, en el SIDA. En el COVID los primeros pacientes. Porque les cuento que cuando la sangre en estos capilares que son muy delgaditos llegaban acá, se coagulaba. Se producía una tromboembolia pulmonar. O sea que estos capilares venosos y arteriales se llenaban de coágulo, más o menos como una morcilla. ¿Conocen la morcilla, no? La morcilla es un chorizo de color negro que en su interior tiene relleno que sangre, ¿no? Sí. Así hace la morcilla. Entonces miren ustedes cómo en el COVID la gente coagulaba, se producía tromboembolia pulmonar. Entonces, ¿qué sangre iba a producir hemostasia si esto estaba coagulado? Por eso es que en el COVID, a un comienzo, los médicos dábamos qué cosa a los pacientes. Inmediatamente afectaba al pulmón. ¿Qué comenzábamos a dar? Anticoagulantes. Les dábamos anticoagulantes. Porque lo que no queríamos es que se coagule la sangre ahí. Y los pacientes se morían de tromboembolia pulmonar. Entonces miren qué interesante que es la hematosis en el pulmón. Miren qué interesante cómo están llegando los capilares venosos y luego se están transformando en capilares arteriales. Obviamente que esta es una arteria pulmonar, ¿no es cierto? La que está trayendo sangre venosa al pulmón
es la arteria pulmonar. ¿Sí? Y en los pulmones van a nacer las venas pulmonares. Las venas pulmonares que están retornando sangre arterial. Y en los pulmones, a nivel de los alveolos, se está produciendo el intercambio de gases. ¿Ok? Entonces, bien, ya saben ustedes cómo se divide el pulmón. Bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo, ya saben las tres diferencias entre estos. Luego vienen los bronquios secundarios. En el pulmón derecho hay 3, en el pulmón izquierdo hay 2, y luego vienen los bronquios terciarios. Ya saben cómo se segmentan estos bronquios terciarios en el pulmón derecho y en el pulmón izquierdo. Y después de los bronquios vienen los bronquiolos. Los bronquiolos de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. Y luego están los alveolos, ¿no? Ahí ustedes están viendo los alveolos y ahí ustedes están viendo pues el contacto de los pulmones con los alveolos. Bueno, entonces bien, nos quedábamos en los pulmones, ¿no? El pulmón derecho tiene dos fisuras, una fisura horizontal, una fisura oblicua y 3 lóbulos. Ya saben cuántos segmentos tiene el lóbulo superior, cuántos el medio y cuántos el inferior. ¿Cuántos segmentos tiene el lóbulo superior? 3. El lóbulo medio, 2. Y el lóbulo inferior, 5. ¿Cuáles son los segmentos del lóbulo superior? Apical, anterior, posterior. Del lóbulo medio, lateral, medial. Y del lóbulo posterior, un apical y 4 basales. ¿Ok? Y lo mismo pasa con el pulmón izquierdo. Esto que ustedes están viendo, ¿qué cara es? Este es el pulmón derecho y esta es la cara, ¿será la cara costal, mediastínica o basal? Obviamente es la cara mediastínica, ¿no? Del pulmón. Y como ustedes están viendo, en el pulmón derecho, ustedes van a ver algunas áreas importantes. Primero, lo que nos llama la atención es esto. Esto es el ilio del pulmón. El ilio del pulmón. Y ustedes ven en el ilio cómo está entrando la arteria pulmonar, está entrando al pulmón derecho. Del pulmón derecho están saliendo las venas pulmonares, derecha e izquierda. Están entrando los bronquios al pulmón, están entrando vasos linfáticos, nervios, etc. Entonces, bien, el ilio es el lugar donde entran y salen pues vasos, alveolos, bronquios muy importantes, ¿no? Miren, de nuevo, aquí ustedes están viendo la arteria pulmonar metiendo sangre venosa. Ahí ustedes están viendo las venas pulmonares sacando sangre arterial. Ahí ustedes están viendo los bronquios pulmonares. Y además van a ver por ahí un linfático, por ahí un nervio, en fin. Entonces el ilio pulmonar es el lugar donde están entrando y saliendo elementos muy importantes que tienen que ver con el pulmón. Ilio pulmonar. En el pulmón derecho ustedes van a ver en la cara mediastínica, ustedes van a ver la impresión cardíaca. Esta impresión cardíaca está dada por el ventrículo derecho. El ventrículo derecho, miren cómo se apoya en el pulmón. ¿Ok? Y además vamos a ver otras impresiones que producen otros órganos. Por ejemplo, miren, aquí estamos viendo el área del timo, que les decía, el timo es hasta los 7 años, después queda una grasa, un tejido graso. Detrás estamos viendo esto, miren, el surco para la vena brachiocefálica. Miren ustedes,
estamos viendo esto que es muy importante, que es el surco para el esófago. Miren, el surco para el esófago. Estamos viendo el área para la tráquea, el surco para la vena ácida, ¿ya? Entonces, en el pulmón derecho hay muchos órganos que están relacionados con este pulmón y dejan su huella. Pero lo más importante desde mi punto de vista es el área cardíaca que deja el ventrículo derecho y la marca que deja el esófago y la vena brachiocefálica del lado derecho. ¿Ok? Ustedes están viendo la base, ¿no? Esta es la cara diafragmática. Y ahí están viendo el vértice. Y el resto que está así es la cara costal. Ese es el pulmón izquierdo. Oigan, en el pulmón izquierdo miren el área cardíaca. Claro, el área cardíaca en el pulmón izquierdo es muy grande. Porque si ustedes se dan cuenta, el corazón está localizado y apoyado hacia aquel lado, hacia el lado izquierdo, ¿no es así? Entonces miren cómo el área cardíaca, la impresión cardíaca que está formada por el ventrículo izquierdo, forma una gran impresión, ¿no? Por eso se llama la impresión cardíaca, tremenda impresión. Ahí están viendo el ilio pulmonar, ahí están viendo bien. Oh, y miren ustedes, este es el callado de la aorta. Este es el callado de la aorta, que es lo más importante que ustedes pueden apreciar en esta figura. ¿Ok? Entonces, el área cardíaca y el callado de la aorta. Eso sí que es muy importante. ¿En qué pulmón? En el pulmón izquierdo. En el pulmón derecho, les he dicho, el área cardíaca del ventrículo derecho, el esófago es importante, la vena brachiocefálica del lado derecho. En el pulmón izquierdo, el área cardíaca formada por el ventrículo izquierdo y el callado de la aorta. Eso sí que es tremendamente importante. ¿Ok? Y ahí ustedes ven, esa es la cara costal del pulmón. El pulmón tiene una cara costal muy amplia y una cara diafragmática. La cara costal se divide en anterior, lateral y posterior. ¿Ok? Y ahí ustedes están viendo, este es el pulmón derecho, este es el lóbulo superior, el lóbulo medio, el lóbulo inferior. Ya saben ustedes los segmentos que hay en el lóbulo superior, los segmentos que hay en el lóbulo medio, los segmentos que hay en el lóbulo inferior. Entonces el pulmón derecho tiene dos cisuras. Esta cisura se llama la cisura horizontal, esta cisura se llama la cisura oblicua. El pulmón izquierdo se llama la cisura, o tiene una sola cisura, que es la cisura oblicua y los lóbulos. Ya saben cómo está dividido el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Esta es la cara mediastínica del pulmón, derecho e izquierdo, y listo. Eso es todo. Entonces hemos terminado el pulmón.